El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Deje que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. De nuevo les doy la bienvenida, sobre todo los que están padeciendo algún problema de salud. Pongan toda su esperanza en el Señor. Pongan toda su esperanza en el Señor. Yo le puse este nombre a esta reflexión, que es mirada de Señor. Digan: mirada de Señor. Mirada de Señor se opone a mirada de siervo, porque vamos a ver que hay miradas de Señor y mirada o miradas de siervo. Y les adelanto, la mirada del Señor es una mirada autónoma y esperanzada, mientras que la mirada del siervo
es la mirada dependiente y pesimista. ¿De dónde saca todo eso? De la parábola de hoy. Primero, no es la parábola, había 3 parábolas hoy, 3 parábolas. Y si uno mira cuál es el común denominador de estas 3 parábolas, es la palabra crecer. En las 3 aparece la palabra crecer, aumentar, aparece una contraposición entre lo pequeño y lo grande. La semilla de trigo es pequeña y después en el campo produce trigo, aunque también es la cizaña pequeña al ser sembrada. Lo mismo, el grano de mostaza sembrado es el más pequeño y después se convierte en un gran arbusto. Lo mismo, un poquito de levadura en una gran cantidad de harina fermenta toda la masa. ¿Qué hay? Fíjense, son 3 parábolas sobre el reino de Dios. El reino de Dios está creciendo. Digan, el reino de Dios está creciendo. Y lo decimos así en gerundio, está creciendo porque está hoy, ahora, más grande que esta mañana. Porque está creciendo el reino de Dios. Y los que tenemos más de 10 años, que acá somos unos cuantos, está más crecido el reino de Dios ahora que cuando teníamos menos de 10 años. Menos de 10 años. ¿Se entiende? Estamos ahora más cerca de la consumación del reino de Dios. Estamos más cerca ahora que el año pasado. Pero esto es un dato obvio. Esto nos saca, fíjense ya, de algo de la mirada del siervo, que la mirada del siervo no ve los signos de crecimiento. Al contrario, es una mirada que se detiene en los procesos rutinarios de las cosas. Lo que pasa siempre, siempre como el tango cambalache. Fíjense, el mundo fue y será una porquería en el 510 y en el 2000 también. Fíjense, la mirada del siervo es una mirada que fija en el mal, que se detiene en aquellas señales que confirman la existencia del mal. Pues bien, digan, el reino de Dios está creciendo. Pero la primera parábola, la del trigo y la cizaña, nos revela que está creciendo de modo dramático. O sea, que no es un crecimiento lineal, sin obstáculos, que es un crecimiento dramático, es un crecimiento que acontece incluso a pesar de los obstáculos. Y la primera parábola nos libra de una visión ingenua, optimista, tontamente optimista del reino de Dios. Recordemos lo que decía la parábola, ¿no? Jesús cuenta cómo es el reino de Dios. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Recuerdan? Durante la noche, fíjense, durante la noche, a escondidas, en oscuridad, vino su enemigo, dice Jesús, y sembró en medio del trigo cizaña. Hasta ahí el comienzo. Fíjense, un detalle que quiero señalar. El enemigo obra de noche. Y la noche simboliza aquí la oscuridad, simboliza aquí justamente la necesidad de hacer algo sin responder por aquello que se hace. Todo obrar irresponsable es un obrar enemigo. Lo repito, todo obrar irresponsable, todo obrar desde la irresponsabilidad humana es un obrar enemigo. Pues bien, vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Segundo detalle, fíjense, sembró cizaña no en cualquier parte, sembró cizaña allí donde el dueño del campo había sembrado buena semilla. ¿Esto qué significa? Que el enemigo no solo obra a escondidas en la noche, sino que el enemigo
obró de una manera dependiente. Estuvo atento a lo que el otro hacía para después ir a destruir lo que el otro había hecho. Es interesante. El obrar enemigo, el obrar en clave de enemigo, significa asumir de antemano una actitud dependiente respecto de lo que el otro hace. No es manejar la vida de acuerdo a la propia agenda de prioridades. Quien es enemigo y quien obra como enemigo hace que la agenda de aquel que es su enemigo tenga prioridad sobre aquello que él desearía hacer. Fíjense, en el fondo, el obrar como un enemigo es un volverse dependiente crónico. Vuelvo a repetir, obrar como enemigo es volverse un dependiente crónico. A ver qué es lo que hizo el otro. ¿Qué ropa se compró? Yo me tengo que comprar la misma ropa. Es el principio de la envidia. ¿Arregló la casa mi vecino? No. ¿Que se fueron de vacaciones a Brasil? A Brasil. ¿Que se fue al Mundial? ¿Que fue a ver la final, hijo de su mamá? De su mamá es hijo, claro, ¿no? Se entiende, ¿no? No sabemos a qué se dedicaba su mamá según el enemigo, pero bueno, que era hijo de su mamá, era hijo de su mamá. Fíjense, obrar como enemigo es asumir esa actitud de ver lo que el otro hace para tratar de imitarlo. ¿Saben qué? El diablo es un imitador crónico. Está mirando lo que hace Dios y le da bronca, entonces lo quiere imitar. Y por eso ha inventado una corte infernal, no celestial, de gente que lo adora, ángeles que lo adoran. Es lo mismo. Pero esos son vanos intentos de llenar un vacío interior que nunca se llena, porque justamente lo mismo que intenta llenar ese vacío tiene un agujero tan grande, es una cisterna no agrietada, recontra agujereada. Bueno, vino el enemigo y sembró en medio. ¿Qué sembró? Bien. ¿Qué pasó luego, según la parábola de Jesús? Claro, empezó a crecer el triguito, empezó a brotar, a despuntar las hojitas del trigo. Y claro, cuando apareció el trigo, también apareció la cizaña. Claro. Y ahí viene el otro detalle en el cual me quiero detener. Los siervos. Los siervos, ¿qué van? ¿Qué hacen? Van a decirle al Señor: Señor, ¿cómo? ¿No habías sembrado buena semilla en tu campo? Es interesante, ¿no? Vemos cizaña, pero tú sembraste buena semilla. En el fondo, fíjense, la mentalidad de siervo siempre es la mentalidad del que le echa la culpa al otro. Yo no fui. Vos sembraste, ¿eh? Vos sembraste. La culpa la tenés vos. No te fijaste bien lo que estabas sembrando, no te fijaste bien lo que estabas haciendo. Acordate, está sembrada la cizaña. El primer pecado que cuenta la Biblia, que es el pecado de Adán y Eva. Dios se acerca después del pecado a Adán y le dice: ¿cómo es que comiste el fruto que yo te prohibí? Yo argentino, la mujer que vos me diste, escúchame, me diste una cosa fallada, loco. ¿Y qué dijo la mujer? Yo estaba mirando y vino una viborita, me dijo un montón de cosas y la viborita me sedujo y yo comí.
Fíjense, la mentalidad de siervo, la mirada de siervo, es una mirada desresponsabilizante y es una mirada que a la fuerza echa culpa. A ver, la culpa. Yo no fui. ¿Quién rompió el jarrón? Yo no estaba. Y fíjense que esas cosas a veces les salen espontáneamente a los chicos, ¿no? A ver, ¿hay alguna maestra jardinera acá? No hay ninguna maestra. Vos sos maestra jardinera. Cuando los chicos se pelean, ¿quién rompió una cosa? ¿Quién se quedó con algo que no? Viste, los chicos enseguida le echan la culpa a otro, ¿no? ¿Con verdad o sin verdad? Eso es otro problema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No sembró usted? A ver, usted que es el maestro, ¿no sembró buena semilla en su campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña? Y ahí viene el otro detalle de la mirada de los siervos. ¿Había solo cizaña? Perdón, pregunto. ¿En el campo había solo cizaña? Había también trigo. De hecho, nos cuenta Jesús que cuando salió el trigo, apareció también la cizaña. Había trigo y cizaña entremezclados, entrelazados, para confundir. Pero los siervos, en vez de ver trigo y cizaña, ¿qué ven? Solo cizaña. Y entonces ahí el Señor dice, esto lo debió haber hecho algún enemigo. Acá hay otro detalle interesante. No se pierdan en los detalles, después los vamos a sintetizar, pero el detalle es que el Señor dijo, esto lo debe haber hecho algún enemigo. El Señor, algún enemigo. Puede ser que tenga algún enemigo que ande dando vueltas por ahí. Pero el enemigo, este era su enemigo. Fíjense la diferencia entre su enemigo y algún enemigo, ¿viste? ¿Qué diferencia hay entre su enemigo y algún enemigo? Que alguno es uno entre tantos. Su enemigo es suyo. En el Día del Amigo estamos hablando de enemigos. Interesante. Aunque después voy a hablar de amigos, porque la palabra amigo también aparecía en la palabra de Dios de hoy. Pues bien, fíjense, el Señor no está pendiente de si tiene enemigos o no los tiene. Mientras que el enemigo está pendiente de lo que el otro hace. A ver lo que hizo, a ver dónde sembró. En aquella partecita de la plaza. Ahí le tengo que ir a llevar, ahí le tengo que sabotear su trabajo. Sintetizo un poquitito todo esto. Mire, mirada de siervo. ¿Qué es mirada de siervo? Es una mirada que ve solo lo negativo, parcial. Es una mirada en cierto sentido como la del enemigo, pero del otro lado. Es una mirada dependiente, no se maneja frente a la realidad con la autonomía de una persona libre y responsable. Se maneja frente a la realidad como diría, adolescente crónico. ¿Conocen adolescentes crónicos? Sí, los tengo en casa. Los tenemos en casa, muchos adolescentes crónicos, ¿no? No te pregunto a vos porque no sé, ¿viste? Fíjense, en cambio la mirada del Señor es la mirada esperanzada de que, bueno, sí, puede ser que tenga algún enemigo, no lo voy a negar, pero bueno, vamos para adelante. Porque fíjense, los siervos, ¿qué solución proponen? ¿Quieren que vayamos y arranquemos la cizaña? O sea, los siervos proponen soluciones rápidas y drásticas.
Los siervos son aquellos que se quieren sacar los problemas de encima. Y cuando uno quiere sacarse los problemas de encima, generalmente es como un elefante en un bazar. Rompe todo. Las soluciones drásticas a los problemas son hijas de mentalidades estrechas y dependientes. Yo pensaba, vieron que tiraron abajo un avión, ¿no?, de pasajeros, que ahora se están peleando a ver quién fue, si fueron los rusos, si fueron los prorrusos, los ucranios prorrusos, o fueron los rusos que querían tirar el avión de Putin y que... A ver, yo estoy convencido de que fueron los secesionistas ucranios, que es las mayor pruebas hay al respecto, que vieron un avión y como están locos de paranoia, porque pensaron que tal vez era un avión militar y lo tiraron abajo, como hace poco, hace 2 o 3 semanas, tiraron ciertamente un avión militar en el este de Ucrania. ¿Qué quiero decir con todo esto? La mentalidad de siervo es esa mentalidad que termina volviéndose paranoica y que termina resolviendo los problemas creando guerras. Viste que cuando una buena solución nunca aumenta. ¿Vieron el dicho ese que dice es peor el remedio que la enfermedad? Pues lo conocen, ¿no? Pues bien, es peor la solución de los siervos, el remedio de los siervos es peor que la enfermedad. Porque lo que quieren en última instancia, bueno, que ya está, arrancamos todo y listo, ¿viste? Ya está, podemos dormir tranquilos. ¿Viste? Fíjense, hablando de este tipo, me vienen casos recientes. El otro día escuchaba a uno de los crímenes recientes, de estas cosas que porque tenía problema con el vecino por los perros del vecino, agarró y mató al vecino. Resolvió el problema de los perros, ¿eh? Che, pero ¿no resolvió los problemas de los perros? ¿No era que muerto el perro se acabó la rabia? Fíjense, hasta los dichos de sabiduría idiotas que manejamos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Mentira, la rabia sigue igual. O me viene también a la memoria el recuerdo de una película que no sé si la vieron, Mientras estés conmigo. ¿Alguno la vio esa película? Levanten la mano los que la vieron. Bien, los pecadores que la vimos. Esa película es una monja que va a visitar a un preso condenado a muerte, ¿sí? Y lo acompaña y bueno, pero claro, el tipo que estaba condenado a muerte había cometido un delito muy grave, había violado a una chica y matado a la chica y a su novio, con otro cómplice. Pues bien, la monja se enfrenta con el papá de la chica, que quería que al tipo lo revienten, lo maten. Cuando ve que la monja le va a hacer asistencia espiritual a un preso condenado a muerte que había sido justamente el autor del homicidio de su propia hija, se enoja con la monja y dice, no, usted es una porquería, qué sé yo, no me acuerdo lo que le dice, pero al final terminan matándolo, ¿de acuerdo? Y el tipo muere pidiéndole perdón a los padres de esta chica y de este chico. Al mes se encuentra la monja con el papá de la chica. ¿Y cómo está? Yo pensé que la muerte de este hombre me iba a dar paz al corazón. Fíjense, la mentalidad de siervo pone afuera la solución de lo que está dentro. Yo pensé que la muerte de este hombre me iba a dar paz al corazón. No, porque la llave de la paz al corazón la tiene cada uno. La tenés vos en tu corazón. La tenés vos en tu corazón, la llave de la paz. La tenés vos en tu corazón. Y la llave de la paz es justamente el perdón. Perdonar. Decidir perdonar. Aún las cosas más graves. Voy sintetizando. Les dije que esta reflexión se llamaba mirada de Señor. Y había una mirada de siervo. La mirada de siervo es la mirada de los siervos del Señor, que solo ven el mal,
que buscan soluciones rápidas, que en última instancia son dependientes. La mirada del Señor, en cambio, es una mirada, en primer lugar, que ve la complejidad de lo real. Ve la cizaña, sí, pero ve sobre todo el trigo. Es una mirada que acepta la complejidad y que acepta la dramaticidad de la vida y que puede haber enemigos. Sí, algún enemigo debo tener por ahí. No soy tan bueno como para no tener ningún enemigo. Si alguien me considera su enemigo, él me considerará su enemigo, yo no lo voy a considerar enemigo. Tercero, es una mirada paciente, que dice, bueno, a ver, no nos apuremos a tomar decisiones que aumenten el mal. Es una mirada en ese sentido cautelosa, esperanzada. Digo, bueno, si dejamos crecer el trigo y la cizaña, ciertamente algún día podremos distinguir bien el trigo de la cizaña, algún día. Y mientras tanto, paciencia y misericordia. Paciencia y misericordia. Paciencia y misericordia. Paciencia y misericordia. A esto nos lleva la mirada del Señor. Por eso en la oración de hoy, la oración de sanación, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa mirada. Porque justamente la mirada de siervos trae mal, hace mal, enferma en primer lugar a aquel que tiene esa mirada, pero también enferma a la sociedad, la enferma de enfermedades mentales, como la paranoia particularmente, sentirse perseguido, sentirse como que todo el mundo está en contra de mí. ¿Qué hice para merecer esta vida? Nos pone en un lugar de centro que no es real. ¿Sabes a cuántas personas realmente les importa lo que vos te está pasando? ¿Qué hice yo? Todos están en contra de mí. En mi casa todos me hacen la guerra. No te dan bola, perdóname. Eso es más probable que te hagan la guerra. La mirada de siervo nos hace creer el ombligo del mundo. Yo soy el ombligo del mundo. Todo tiene que girar en torno de mí. Y eso enferma. Muchas veces, hermanos, van a escuchar en este lugar decir que muchas de las enfermedades, incluso corporales, por las cuales sí nos inquietamos, en realidad tienen una raíz psicológica y espiritual que es mucho más profunda. Y hay veces que pensamos que ¿dónde está el remedito, la pastillita que me va a curar? Cuando en realidad necesitamos algo más profundo que una pastillita. Necesitamos responsablemente hacer los procesos de fe y sanación que el Señor nos invita a hacer. Pero bueno, termino con este ejemplo. Otro caso de mirada de siervo. Y yo fui a la misa y no me curé. Ahí no voy más. Te quiero decir que si vos viniste con ese espíritu, primero, no te vas a curar. No te vas a curar. Y si te curás, te vas a volver a enfermar. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue tomar una aspirina que te quitó el dolor. No hiciste un proceso de cambio interior donde tus ojos comenzaron a mirar distinto, donde vos creciste y te volviste Señor, participando del señorío de Cristo, porque Cristo quiere que nosotros participemos de su señorío.
Desde la creación somos señores, lugartenientes de Dios para gobernar el mundo. Y termino con esto, hermanos. La vida, voy a decir algo un poquito dramático, pero es muy real lo que voy a decir. La vida es breve y tenemos que apurarnos a hacer lo que tenemos que hacer en esta vida. Anteayer, todo esto me vino, ¿saben cuándo? El viernes pasado, anteayer. Acá al lado hay un cinerario. Un cinerario es un lugar donde se depositan las cenizas de los muertos. 15 personas. Se hizo el depósito de 15 personas este viernes. Algunos, sí, fueron muchos porque algunas personas levantaron a sus difuntos de muchos años, los cremaron y los trajeron acá. Otros habían muerto hace poquito, en este mes de junio y julio, o sea, recientes. Cuando uno maneja las cenizas de los muertos, y uno dice, opa, porque uno dice, el polvo eres y en polvo te vas a convertir, pero bueno, cuando la degradación del cadáver se produce por los muchos años, acá es el polvo. Dije, esto queda. Yo no quiero que quede nada más que ceniza de mi vida sobre esta tierra. ¿Qué querés que quede de tu vida? Buenas obras. Vos tenés que cambiar la cultura. Vos no tenés que pensar, la mirada de siervo es, bueno, alguien lo va a hacer y tirás la pelota para adelante. No, la mirada de Señor es correr todas las pelotas como Mascherano. ¿Se entiende? Vos tenés que correr todas las pelotas. No sé, ahora como a las mujeres les gusta el fútbol, usamos también analogías futbolísticas. Vos tenés que correr todas las pelotas porque cada día es la final del mundial. Cada día estás jugando la final del mundial. Hermanos, hermanas, yo no quiero que quede un poquito de polvito quemado de mí. Y no quiero simplemente que queden recuerdos, yo quiero transformar el mundo y que el mundo cuando yo parta sea mucho mejor que cuando yo llegué. Que el reino de Dios se note que ha crecido, se note en mi familia, porque se habla de manera distinta, porque somos capaces de amarnos y de respetarnos de una manera más profunda, porque aceptamos la diferencia, porque dejamos a un lado los egoísmos, las vanidades, la soberbia. Ay, yo no la voy a saludar a esa porque ¿viste lo que me hizo? Esas taradeces. Pensá que vas a ir al polvo, ahí. ¿Qué querés que te recuerden por, ay, porque yo? O te recuerden porque vos fuiste una persona que dio su vida por aquello que creía y por las personas a las que amaba. Por una persona que vivió tratando de ser sabia, de ser positiva, optimista, que aceptó, no que estaba con cara de vinagre, escupiendo ácido muriático cada vez que hablaba. Pero yo esta mañana cuando me vino todo este recuerdo, me digo, Señor, ¿le tengo que decir esto? Porque a mí mismo me sonaba duro esto. En serio, en mi oración de esta mañana me dice, acordate de las cenizas, 15 muertos. O sea, muchos años de vida quedaron ahí en un ratito. En media hora tiramos 15 cenizas de muertos ahí. Pucha. La mirada de siervo es la mirada de, bueno, yo hago, ¿viste? Sigo tirando la pelota, sigo, sin red. Y Dios sí, cuando lo necesito, Dios. Pero después sigo siendo un cristiano irresponsable, un cristiano de estampita,
Ay, Diosito, protégeme. Y no un cristiano de cruz y resurrección, un cristiano de palabra, de oración, de adoración, un cristiano de amor. Ojalá que Dios nos haga como entender todo esto, ¿no? Yo no sé si a partir de esto, vamos a hacer un gesto profético. Bendíganse los ojos, digan, Señor, dame mirada de Señor y saname de toda mirada dependiente, mirada de esclavo, mirada de envidia, mirada de dependencia, mirada de irresponsabilidad, mirada de impaciencia, mirada de ansiedad, mirada de querer resolver los problemas pronto y rápido y así no más. Dame una mirada de Señor que es una mirada de transformación, de sueños grandes, de transformaciones grandes y duraderas en nuestra propia vida y en el mundo. Amén.